Yonkis adictos al dinero. El Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudí es uno de los fondos soberanos más grandes del mundo. Sus compras y ventas de acciones mueven al mercado, dada la gran cantidad de petrodólares que este hecho conlleva. Recientemente han anunciado un hecho bastante sorprendente, como es la venta de la mitad de sus acciones americanas. ¿Qué puede significar esto? ¿Se está adelantando Arabia Saudí a una posible caída del mercado? ¿Qué acciones han vendido? En este vídeo vamos a contestar a estas preguntas y además te voy a mostrar los 3 posibles catalizadores que pueden hacer caer al mercado en el corto plazo. ¿Estás preparado? Pues dale un buen like a este vídeo y vamos a por ello. Yonki, muchos inversores conocen el Fondo Soberano de Arabia Saudí por ser el propietario del club de fútbol inglés Newcastle. Pero su dominio e influencia se extiende por muchas empresas y sectores económicos, ya que es uno de los inversores institucionales más poderosos del mundo, con más de 700.000 millones de dólares bajo gestión. El objetivo de este enorme fondo de inversión es rentabilizar sus petrodólares y desvincular la economía de Arabia Saudí del petróleo. Lo curioso de este fondo, que es el 7º en el mundo en términos de capitalización, es que la gestión de las inversiones está a cargo de la propia monarquía saudita. De hecho, el presidente del fondo es el príncipe heredero del reino de Arabia Saudí, y sus inversiones suelen ser muy mediáticas y seguidas, como fue su intento por comprar y retirar de bolsa a Tesla, su inversión en Uber, donde su participación asciende a más de 3.500 millones de dólares, o una importante participación en SoftBank, uno de los fondos tecnológicos más grandes del mundo. ¿Hasta aquí todo claro? Obvio. Bien, pues hace unas semanas ha saltado la noticia de que el Fondo Soberano de Arabia Saudí ha vendido la mitad de sus acciones estadounidenses, lo que se traduce en ventas por más de 35.000 millones de dólares, o lo que viene siendo un 45% de la totalidad de sus inversiones. Recuerda que al final del vídeo te mostraré las acciones concretas que han vendido, las cuales en su gran mayoría pertenecen al sector tecnológico. Esta información no te va a dejar indiferente, Yonki, créeme, pero antes vamos a analizar cuáles pueden ser los motivos de dicha venta masiva de acciones americanas. ¿Quizás está preparando el Fondo de Arabia Saudí para una caída inminente del mercado? Pues, en mi opinión, es muy posible, ya que durante los 6 primeros meses del año, la bolsa americana ha tenido un desempeño espectacular. De hecho, como podemos ver en el siguiente gráfico, la subida de este primer semestre es de las más fuertes de toda la historia de la bolsa. El índice S&P 500 ha subido un más 15% y el Nasdaq un más 19%. A esto tenemos que sumar el notable rendimiento del índice en el año 2023, con un aumento del 17,6%. Estas rápidas subidas han provocado que actualmente el índice S&P 500 se encuentre cotizando a unos ratios muy exigentes, cercanos a las 22 veces beneficios, cuando la media histórica de este índice en los últimos 20 años han sido alrededor de las 17 veces beneficios. Además, el dividendo medio de reparto de las compañías que componen el índice S&P 500 actualmente está en torno al 1,32%, siendo este uno de los valores más bajos de toda la historia. Además, como podemos ver en el siguiente gráfico, durante el mes de junio se ha producido la mayor salida de dinero de ETFs del S&P 500 desde el año 2015. ¿Significa eso que el mercado puede corregir en el corto plazo? No necesariamente, Yonki, ya que, como vemos en el siguiente gráfico, las elecciones de Estados Unidos que se celebran en el mes de noviembre pueden influir de manera muy positiva en el desempeño de la bolsa, pero ¿qué ocurrirá a final de año? Por cierto, Yonki, si quieres ver un vídeo donde te explico las 5 acciones que se pueden ver más favorecidas de una hipotética victoria de Donald Trump, te dejo un vídeo justo aquí arriba donde te lo muestro. Todo va a depender de la posible bajada de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Verás, el mercado espera que la primera bajada de tipos de interés sea en el mes de septiembre y una segunda en el mes de diciembre. Esto dejaría las tasas de interés cercanas al 4,8%. Según las previsiones, se espera que estas bajadas continúen en el año 2025. Esto sería una noticia muy positiva,
que debería favorecer el desempeño alcista de las bolsas, pero en caso de no cumplirse las expectativas del mercado, las bolsas podrían caer violentamente, Yonki. Ante estas perspectivas de mercado, el Fondo Soberano de Arabia Saudí ha realizado un movimiento muy inteligente para proteger su patrimonio. Si volvemos nuevamente al informe publicado por Bloomberg, observamos cómo, además de haber vendido la mitad de la cartera de acciones americanas, han comprado opciones call de algunas de las propias acciones que han vendido. Ah, ¿y qué quiere decir esto? Pues las call option son contratos financieros que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo subyacente al precio específico dentro de un periodo de tiempo determinado. Este tipo de estrategias son llevadas a cabo cuando se considera que el mercado está cotizando a múltiplos altos y se espera una caída inminente. De esta forma, se reduce el riesgo total de pérdidas, ya que se requiere una cantidad menor de dinero para adquirir opciones de inversión. Es decir, solo se tendría que pagar la prima de la opción de poder comprar una acción de esa compañía en un periodo determinado. En cuanto a las compañías que ha vendido el Fondo Soberano de Arabia Saudí, podemos observar cómo han deshecho posiciones en los líderes de mercado, es decir, las acciones que más han subido durante los 6 primeros meses del año. Vendieron más de 1 millón de acciones de Adobe, pero agregaron alrededor de $100.000 en opciones de compra. En el caso de AMD, vendieron más de 4 millones de acciones y agregaron 1 millón en opciones de compra. En Amazon vendieron más de 4 millones de acciones y añadieron 1,5 millones de opciones. En Salesforce vendieron 2,6 millones de acciones y agregaron medio millón en opciones de compra. En Google vendieron más de 4 millones de acciones y sumaron al menos 1 millón de opciones de compra. En Meta vendieron más de 2,5 millones de acciones y solo añadieron un par de cientos de dólares en opciones de compra. Y por último, en Microsoft vendieron cerca de 2 millones de acciones y agregaron alrededor de $100.000 en opciones de compra. La estrategia está bastante clara. Están usando las call option para reducir la cantidad total que han invertido en acciones sin quedarse completamente fuera de ellas. Aunque, como podemos ver en la siguiente imagen, también han vendido miles de acciones, en este caso sin compra de call option, y en todo tipo de sectores y compañías, como la empresa de cruceros Carnival, la energética Next Extra Energy, la cadena de cafeterías Starbucks, PayPal, Zoom Video, JP Morgan, Home Depot o el gran fondo de inversión BlackRock, entre otras muchas. ¿Debemos comenzar a preocuparnos? No necesariamente, verás, Yonki. Siendo objetivos, puede que todas sus ventas no se deban a una visión pesimista del mercado. Si observamos su historial, incluso con todas las ventas recientes realizadas, aún tienen más dinero invertido en acciones hoy que hace unos años. Este gráfico nos muestra su cartera desde el año 2018, cuando tenían menos de la mitad de lo que tienen hoy invertido. Durante la pandemia, como podemos ver justo aquí, invirtieron mucho en acciones tecnológicas que posteriormente se dispararon, aumentando sus tenencias en más de 50.000 millones de dólares. Desde entonces, aunque algunas acciones han bajado y otras han subido, en general, han ido reduciendo su cartera, lo que sugiere que están asegurando las ganancias después de unos enormes beneficios, ya que su cartera ha pasado de menos de 5.000 millones a más de 50.000 millones en unos pocos años. Es lógico querer asegurar algunas de esas ganancias, ¿no crees? ¡Sí! Además, aún tienen más de 20.000 millones invertidos, que es 4 veces más lo que tenían hace 5 años, lo que no necesariamente indica una visión bajista extrema por parte del Fondo Soberano de Arabia Saudí. No obstante, será muy interesante observar qué movimientos realizan durante los próximos trimestres. Y por supuesto, en este canal te lo mostraré, así que suscríbete para no perdértelo. ¿Y tú, Yonki? ¿Qué opinas de estas ventas? ¿Las interpretas de una manera negativa? Si este vídeo te ha sido de valor, recuerda dar like y dejarme un comentario. Esto me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.